De lo que les voy a hablar es de Terry Pratchett. Es un autor quizá no tan conocido como los otros autores que he estado escuchando mencionar en ponencias anteriores. A lo mejor tenga que empezar explicándole un poquito quién es. Y sobre todo voy a hablar particularmente de su punto de vista específico sobre los cuentos de hadas, la desmitificación que hace Terry Pratchett de los cuentos de hadas. Voy a hablar poco yo, más que nada va a hablar Terry Pratchett a través de mi boca, o sea, lo que no voy a hacer va a ser leer parte de su obra. Pero no aburrirlo, por lo menos no demasiado. Aguanten que después hay algo que está muy bueno. Voy a empezar citando. Y entonces Jack cortó el tallo de la planta de judías, añadiendo asesinato y vandalismo ecológico a los cargos ya mencionados de robo, incentivación y asalto a la propiedad ajena. Pero se salió con la suya y vivió feliz para siempre, sin sentir ni un asomo de culpa por lo que había hecho. Lo cual demuestra que si eres un héroe, se te perdona todo, porque nadie hace preguntas inconvenientes. Esto es lo que opina Terry Pratchett sobre el cuento de Jack y las habichuelas mágicas. Para los que no sé, ¿conocen la obra de Terry Pratchett o es necesaria una introducción? Diga, hagan sí o hagan no. Más o menos. Veo un más o menos. Bueno, Terry Pratchett es un autor, es un escritor inglés, es este señor que está acá, en mi remera. Ha escrito mayormente sobre algo llamado el mundo disco, 40 novelas lleva escrita hasta el momento. También hay juegos de tablero, juegos de video, películas, cómics, hay un montón de parafernalia alrededor del mundo disco. El mundo disco es básicamente un mundo en forma de disco o casualidad que se encuentra apoyado sobre los lomos de 4 elefantes que están parados en la caparazón de una tortuga llamada Gran Arduino. Es una cosmogonía que obviamente no pertenece a Terry, es bastante más antigua, pero él la hace propia. Y genera en ella un mundo en el que la magia es algo de una cuestión de todos los días, digamos, algo natural, y en el que las leyes de la causalidad narrativa tienen tanta importancia y tanto peso como en nuestro mundo pueden llegar a tenerlo las leyes de la física. Esto es natural porque, después de todo, como el propio autor dice, el mundo disco es algo tan improbable que, y vuelvo a citar, los científicos han calculado que la probabilidad de que ocurra algo tan patéticamente absurdo como la existencia del mundo disco es de 1 entre 1 millón. Pero los magos saben que las probabilidades de 1 entre 1 millón se cumplen 9 de cada 10 veces. Como pueden ir notando, es una saga mayormente humorística, con un humor muy ácido, muy particular. Yo siempre digo que para describir la obra de Terry Pratchett hay que decir que es J.R.R. Tolkien revisado por Monty Python. Más o menos eso. El libro en el que, quisiera empezar, como voy a hablar de cuentos de hadas, quisiera empezar como se debe, diciendo, érase una vez. Siempre quise decir eso. El libro en el que me voy a basar en particular es el libro Brujas de Viaje. Se me da cuenta que esto no pasó. Y seguimos. Les decía, me voy a basar en Brujas de Viaje y voy a empezar citando una parte del prólogo que habla sobre la naturaleza de los cuentos. Dice: la gente cree que son las personas las que dan forma a los cuentos. En realidad es justo al revés. Los cuentos, grandes jirones aleteantes de espacio-tiempo, llevan revoloteando y desarrollándose por el universo desde el principio de los tiempos. Los cuentos se retuercen, reptan por la oscuridad. El hecho mismo de su existencia superpone una pausa sutil pero insistente al caos que es la historia. Las estrías de los cuentos están grabadas con tanta profundidad que la gente las sigue de la misma manera que el agua sigue determinados senderos montaña abajo. A esto se le denomina teoría de la causalidad narrativa, y quiere decir que el cuento, una vez ha comenzado, toma forma propia. Ahora mismo es completamente imposible que el tercer hijo de cualquier rey, el más joven, se embarque en una aventura en la que han fracasado ya sus hermanos mayores y no tenga éxito. A los cuentos les importa un rábano quien toma parte en ellos. Se puede mirar de la siguiente manera. Los cuentos son una forma de vida parasitaria, moldean las vidas a su servicio, en función tan solo del cuento en sí.
Eso forma parte de la introducción de esta novela. El argumento básico de la novela es el siguiente. Las protagonistas son tres brujas. La saga del Mundo Disco está protagonizada por está dividida en distintas subsagas según sus protagonistas. Están las brujas por un lado, están los magos por el otro, están guardia por el otro, muerte por el otro. Este pertenece al grupo de las brujas, que son tres. Yaya Será Vieja, Tataó y Magrat Ajostierlos. Las dos primeras son ancianas y se podría decir, si las brujas admitieran algún tipo de escalafón en su organización, o algún tipo de organización, se podría decir que la jefa indiscutida es Yaya Será Vieja, con Tataó en un desbalanceado pero cómodo punto medio, apenitas un escalón por debajo de Yaya, pero más o menos a unos 14-15 kilómetros de la pobre y joven Magrat que oficia de la pobrecita del grupo. Bueno, lo que pasa en esta novela es que una bruja llamada Desidrata Cavidad, que aparte de ser bruja es hada madrina, muere y lega su varita justamente a Magrat. Junto con la misión de impedir que la joven protegida de Desidrata, que se llama Enta Sábado y a la que apodan Brasas, se case, impedir que se case con un príncipe con el que no se quiere casar. Está remedando el cuento de la Cenicienta. De hecho, por eso le llaman Brasas. Están presentes casi todos los elementos de Cenicienta. Están las hermanastras malvadas, está bueno, el príncipe este que en realidad es una rana, y está también la otra hada madrina de Brasas, que es Lilith de Thameside, que es la que realmente está moviendo los hilos de toda la historia y está convirtiendo Génova, que es la ciudad en donde se desarrolla la mayor parte de la acción, la ciudad donde vive Brasas, está convirtiéndola en una ciudad de cuentos de hadas. Está convirtiéndola en una ciudad, dice Terry Pratchett, en la que los sueños se hacen realidad. E inmediatamente llama al lector a la reflexión para que recuerde alguno de sus sueños y tenga en cuenta si le gustaría haberlo hecho en realidad. Hablando sobre la situación en Génova, dice Pratchett lo siguiente. Génova era una ciudad de cuento de hadas. La gente sonreía y era feliz de la mañana a la noche. Sobre todo si quería vivir para ver otra mañana y otra noche. De eso se encargaba Lily. Por supuesto, la gente también había creído ser feliz antes de que ella hiciera que el Duque, que es el que va a casarse con Brasas, sustituyera al viejo varón. Pero aquella era una felicidad aleatoria, desordenada. Por eso le resultó tan fácil entrar en escena. Pero no era manera de vivir. Aquella felicidad no tenía ninguna pauta. Algún día le darían las gracias. Tratándose entonces de una novela que habla sobre cuentos y analiza los cuentos, son varios los cuentos que son puestos bajo la lupa por Terry Pratchett en el desarrollo de la historia. Si bien se centra, como les decía, en la historia de Cenicienta, hace que las brujas en su camino hacia Génova se encuentren con algunas pruebas de que Lilith estuvo haciendo experimentos y estuvo probando a moldear la realidad con la forma de algunos otros cuentos clásicos. Por ejemplo, se cruzan con una niña que viene por el bosque caminando con su canastita a visitar a su abuelita. Les vuelvo a citar. ¿Qué haces tú sola por el bosque, jovencita? Le llevo esta cesta con comida a mi abuelita, respondió la niña. Magrat se inclinó y compuso en su rostro la sonrisa idiota que suelen utilizar los adultos a los que les gustaría llevarse bien con los niños, pero que no lo lograrán en su vida. Y dime una cosa, señorita, ¿te ha advertido tu madre que tengas cuidado por si hay lobos malos en el bosque? Claro. ¿Y tu abuelita? Intervino Tataó. Seguro que debe de estar enferma últimamente, ¿verdad? Sí, por eso le llevo la cesta con comida, empezó la niña. Ya me parecía a mí. ¿Conocéis a mi abuelita?, preguntó la chiquilla. Sí, respondió Yaya Será Vieja, en cierto modo. Enfrentadas a este cuento en desarrollo, las brujas hacen lo único que una bruja sabe hacer, que es intervenir, o mejor dicho, interferir. Entonces, deciden proteger a la abuelita, lo logran, evitan que el lobo se la coma, pero descubren que el lobo en realidad
no es lo que todos pensamos. Paso a leerles de nuevo. En ocasiones, Yaya había conectado con las mentes de los cazadores del bosque, cuando estaba sentada tranquilamente al anochecer y dejaba apagar su mente. Solo muy de vez en cuando sentía algo semejante a esto, a lo que estaba sintiendo al examinar la mente del lobo. Una pálida sombra de esto. Solo muy de vez en cuando, en esas ocasiones en que el cazador estaba a punto de matar a su presa, las corrientes aleatorias de ideas se reunían. Esto era diferente, esto era lo contrario. Esto eran intentos desesperados de meditación que nacían en medio de la aguda naturaleza del instinto depredador. Esto era una mente depredadora tratando de pensar. No era de extrañar que se estuviera volviendo loco. Tan mal está el lobo que él mismo pide que terminen con su vida, que le corten la cabeza. Para eso llaman a el cazador. Cuando termina este desarrollo seminatural del cuento, Yaya decide tener una conversación un poquito más privada con el cazador en el bosque. Y le plantea lo siguiente. Podríais haber cuidado de la anciana, dijo con voz tranquila. Podríais haber hablado con el lobo, pero no lo hicisteis, ¿sabes? El joven intentó hablar, pero sin saber por qué sus dientes se negaban a separarse. Es evidente que lo lamentas en el alma, siguió Yaya. Es evidente que comprendes lo equivocado que has estado. Seguro que te mueres por arreglar la casa de la anciana y por ponerle en orden el jardín y por encargarte de que tenga leche fresca todos los días, ¿verdad? De hecho, no me sorprendería que fueras tan generoso como para construirle una casa nueva, con un pozo decente y todo. Bien cerca del pueblo, para que no tenga que vivir sola, ¿verdad? Es que, ¿sabes? A veces puedo ver el futuro y estoy segura de que eso es lo que va a suceder, ¿verdad? El leñador tenía el rostro cubierto de sudor. Ahora eran sus pulmones los que parecían no responder. Sé que vas a mantener tu palabra y eso me satisface tanto que me aseguraré de que tengas mucha, mucha suerte, siguió diciendo Yaya, cuya voz continuaba en el mismo tono monocorde. Sé que cortar madera puede ser un trabajo peligroso. A veces los leñadores resultan heridos. Los árboles les caen encima por accidente o se les suelta la cabeza del hacha y les abre una brecha en la frente. El leñador se estremeció. Así que voy a lanzar un pequeño hechizo para asegurarme de que a ti no te suceda nada de eso. Y todo se debe a lo agradecida que te estoy. Por ayudar a la anciana, ¿sabes? Solo tienes que asentir. El joven consiguió mover un poco la cabeza. Yaya la vieja sonrió. ¡Perfecto!, exclamó. ¿Ves lo hermosa que puede ser la vida si todos nos ayudamos unos a otros? Revisado de esta manera por Terry Pratchett, los elementos que componen Caperucita Roja serían entonces una anciana que vive sola en el medio del bosque porque es rara. Me pregunto cuántos de nosotros iríamos a parar al medio del bosque por la misma razón. Una madre que le advierte a su hija de que hay un lobo en el bosque, pero de todas maneras la manda sola a la casa de la abuelita. Y un leñador que no se molestó ni en cuidar a la anciana, ni en ayudar y acompañar a la niña, pero que sí sabe aparecer a último momento para ser el héroe. Bueno, para ir redondeando porque el papelito acusador ha brotado, quisiera hablar de lo que son los finales felices desde el punto de vista de Terry Pratchett. Y como siempre, bueno, lo hago citando una vez más a la bruja Yaya la vieja, que dice lo siguiente. Los finales felices están muy bien siempre que resulten felices por sí mismos, pero no los puedes fabricar para los demás. Es como pensar que la única manera de garantizar un matrimonio feliz es cortar la cabeza a los novios en cuanto dicen sí quiero. No se puede fabricar la felicidad. Todo lo que se puede hacer es fabricar un final. Y cuando se trata de fabricar felicidad y de imponerla, se está cometiendo uno de los crímenes más crueles. Los crímenes que se perpetran en el supuesto beneficio de las víctimas, en el supuesto nombre de las víctimas. Hablando, por ejemplo, del gobierno del antiguo varón y el gobierno del duque, es decir, el gobierno de la supuesta hada buena del cuento, que es Lilith, dice uno de los personajes lo siguiente. El varón no había sido un hombre particularmente bueno. Genua nunca fue un modelo de virtud cívica, pero al menos jamás dijo a los ciudadanos que querían que los oprimiera, ni que todo lo hacía por su propio bien. Él no había sido un gobernante magnánimo, pero estaba bien en su lugar.
Y cuando se había mostrado arbitrario o arrogante, o cuando se había equivocado, nunca intentó dar a entender que existía alguna justificación para aquello, aparte del hecho de que era más importante, más fuerte y a menudo más cruel que los demás. Nunca trató de decir que se debía a que él era mejor. Y nunca intentó obligar a su pueblo a que fuera feliz, ni les impuso ningún tipo de felicidad. El pueblo sabía que la felicidad no es el estado natural del ser humano y que nunca se puede adquirir desde el exterior. Desde el punto de vista de Terry Pratchett, los cuentos, el reino feliz de los cuentos, son una pesadilla orwelliana coloreada por Disney. Son una dictadura paternalista que te mata en tu propio bien y te pide que se lo agradezcas. Yaya Seravieja una vez más resume, y con esto cierro, todo lo dicho en la siguiente frase. No se puede ir por la vida construyendo un mundo mejor para la gente. Solo la gente puede construir un mundo mejor para la gente. De lo contrario, es solamente una jaula.